Buenas tardes. Bienvenidos al curso Protagonistas del siglo XIX. Hoy se lleva a cabo la 7ª sesión de este curso con el tema Vicente Rivapalacio. Esta tarde, como ustedes sabrán, estaba convocado el doctor José Ortiz Monasterio. Por razones de salud no se pudo presentar. Sin embargo, contamos con la presencia del maestro Raúl González Lezama, experto en el tema, experto en la historia de México en el periodo liberal, la reforma liberal. Y bueno, pues él se hará cargo de compartir con ustedes, de explicar a este personaje. De manera que le agradecemos al maestro González su presencia. En nombre de la doctora Patricia Galeana le doy las gracias y a ustedes también por estar con nosotros. El maestro González cursó estudios de licenciatura en Derecho y de Historia en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también realizó el posgrado en Historia. Ha desarrollado su actividad profesional en el Archivo General de la Nación, donde ocupó las jefaturas de Procesos Técnicos, Centro de Referencias y Organización Documental de los siglos XIX y XX. En el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de la creación del archivo histórico de esa institución. Es autor de numerosos artículos y de los libros El 5 de mayo, Las razones de la victoria y también Voces insurgentes, declaraciones de los caudillos de la independencia, ambos libros publicados por el INERM. Actualmente es subdirector de investigación en este instituto, así que queda con ustedes el maestro Raúl González Lezama. Gracias. Muchísimas gracias, agradezco la oportunidad de estar con ustedes, sobre todo me tocó de rebote. Ya escucharon ustedes que el doctor Ortiz Monasterio se indispuso y me cedió los bártulos, lo cual representa para mí un gran privilegio, sobre todo por contar con el placer de su presencia, pero también un gran compromiso porque el doctor Ortiz Monasterio es el especialista en el personaje que vamos a platicar hoy. Entonces, ustedes los que salieron aquí perdiendo fueron ustedes, pero pues, vamos a tratar de rescatar un poquito la desgracia y a platicar de un personaje interesantísimo, muy apasionante, y lo hice con mucho gusto suplir al doctor Monasterio porque me gusta mucho este personaje. Y de este personaje podríamos hablar de cualquiera de sus facetas, podemos estar varias horas platicando y no las agotamos. Se trata de una biografía de un personaje característico del siglo XIX, y siempre que me ha tocado hablar de un personaje en particular, de hacer una labor biográfica, siempre trata uno de encontrar la excepcionalidad del personaje, por qué esa vida en particular es más increíble o más excepcional que la de otro personaje de su época. Y siempre me topo con este gran problema que descubro que son bastante similares en las vidas de los personajes que confluyen en una misma época. Entonces, ¿cómo distinguir una biografía de otra? ¿Cuál es la gran excepcionalidad de este hombre con respecto de otros? Porque sabemos que Rivapalacio fue abogado, político, militar, periodista, dramaturgo, novelista, poeta, historiador. Pero ¿qué creen? También, por ejemplo, lo fue Juana Mateos, Guillermo Prieto. Algunos le quitamos una faceta, unos u otro, por ejemplo, Prieto no fue militar. Francisco Zarco, Ignacio Manuel Altamirano, Manuel Paino. Casi todos hicieron las mismas cosas, todos fueron en algún momento diputados, todos fueron periodistas, todos fueron dramaturgos, a todos les gustaba la poesía. Todos tienen eso en común. ¿Qué distingue entonces a Rivapalacio de otro de sus contemporáneos? ¿En dónde está esa originalidad? Y yo creo que lo más interesante es que no hay originalidad, que todos eran hombres de su época y todos le entraban a este tipo de temas porque era vivir así su época. Ser un intelectual del siglo XIX significaba hacer todo esto, sumándole, les digo, unas poquitas cosas más que otros, pero más o menos hay cierta correspondencia. ¿Y por qué? Yo creo que entonces habría que estudiar más el periodo.
¿Qué tiene ese periodo de interesante que forma esa clase de hombres? Pero entonces trataremos de hacerlo a través de uno de ellos, y en este caso va a ser Vicente Riva Palacio. Vicente Riva Palacio nace siendo el mayor de 6 hermanos. Es hijo de Mariano Riva Palacio y doña Dolores Guerrero. Todo el mundo sabe que esta señora era hija de don Vicente Guerrero, así que el joven Vicente nace con una herencia ya bastante rica. Por parte materna, uno de los consumadores de la independencia, uno de nuestros más grandes héroes, y por otro, un gran intelectual, un liberal moderado, don Mariano Riva Palacio. Igual que todos sus contemporáneos de los mismos estratos, más o menos, a partir de los 5 años, de los 5 a los 11 años, cursa sus estudios, inicia sus estudios primarios, y lo hace en una escuela particular. Casi todos los chamacos empezaban así, en esas pequeñas escuelas que un profesor abría, y lo hace en la escuela particular de los hermanos Isidro y José Ignacio Serra. Ya si empezamos a estudiar el entorno de Riva Palacio, vemos, por ejemplo, que los hermanos Sierra tienen también ellos incluso una biografía interesantísima, que antes de abrir escuelas se habían dedicado incluso al contrabando de tabaco y tal. Entonces, un ambiente interesantísimo que es muy propio de la época. En 1845, ya a sus 11, 12 años, se matricula en el Colegio de San Gregorio, donde inicia con sus estudios de gramática, que era lo que correspondía después de la escuela elemental, estudiar 2 años de gramática, que corresponde más o menos a nuestra secundaria, y después 3 años de filosofía. Cuentan los biógrafos que los libros en los que estudiaban los jóvenes en esa época eran sobre todo malas traducciones, pésimas copias, libros bastante inconexos entre uno y otro, de tal suerte que es asombroso ver cómo hombres que estudiaron en un sistema, el sistema no era malo, pero por ejemplo sus textos eran bastante malitos, como hombres que tuvieron que aprender sus primeras letras en esos textos fueran tan extraordinarios buenos literatos, que todos tuvieran una pluma tan exquisita. Entonces, ¿qué sería eso? A lo mejor precisamente por eso los obligaba a leer más allá del texto evidente. Igual que la mayoría de sus contemporáneos, en 1847, Riva Palacio tiene que interrumpir sus estudios por la invasión norteamericana. Y ahí es cuando empieza don Vicente, el joven Vicente de 15 años, a sentir el llamado de la patria, porque estando en la hacienda en la propiedad de su familia, la Asunción, arma los peones y organiza su primera guardia civil particular, esperando que si pasasen por ahí, por Chalco, los norteamericanos, presentarles batalla. Y lo mismo que hicieron, por ejemplo, Melchor Ocampo, Altamirano, lo repite Vicente. Es algo muy de los jóvenes de su época. En 1849 a 1850 inicia sus estudios como abogado. Pero cierta enfermedad lo obliga, no se sabe cuál, algún malestar, lo obliga a dejar la escuela temporalmente y se traslada a Toluca. En ese momento su papá era gobernador del estado, lo fue en 3 ocasiones, y aprovecha la oportunidad y asiste a los cursos en el Instituto Literario de Toluca. Esa fue una gran oportunidad porque conoció ahí a Ignacio Manuel Altamirano, un joven de Tixla. Seguramente hubo esa empatía porque era de la tierra natal de su abuelo, y parece ser que había cierto parentesco entre ellos, lejano el parentesco, pero lo había. Tixla muy pequeño, se quedó muchos guerreros allá en Tixla, y de ahí era Altamirano. Entonces hubo esa simpatía, y después le menciono el dato porque le fue útil después a Riva Palacio cuando tuvo que andar por esos rumbos.
Inicia una amistad que dura toda la vida. Se hacen muy buenos amigos, se entienden y comparten como muchas de estas inquietudes y muchas de estas afinidades y vocaciones. Altamirano también fue militar, también fue periodista, diputado, en fin, todo lo que hizo Riva Palacio lo hizo también Altamirano, y ahí mismo también en ese instituto conocen a otro joven, Juan A. Mateos. Han dado los años, esa relación da frutos en la cuestión de las letras. En 1854 recibe un duro golpe. Él siempre había sido muy cobijado y podemos decir que relativamente mimado. Muere su madre en 1854 y eso le produce un pesar muy grande que se nota en sus pequeños inicios como en la poesía. Ahí es uno de los pequeños momentos en que este liberal se muestra como creyente. Entonces encontramos cierta poesía que ahí tiene una poesía que se llama Adiós, y dedica una poesía a Dios, siempre pensando en la memoria de su madre. Ahí es donde pudo haber empezado a hacer sus primeros ejercicios con la pluma. Y muy pronto también, a los pocos años, se titula como abogado e inicia en la política. Y curiosamente inicia en la política como lo hicieron muchos de sus contemporáneos, como regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Este fue su primer cargo político. Y curiosamente, el primer cargo político que tuvo Juan A. Mateos fue ser también regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Ven cómo hay siempre una similitud biográfica, incluso de curricular de estos personajes. Yo creo que es el medio el que los va llevando por ahí, o será que acaso esas son las únicas puertas que se pueden empezar a abrir estos jóvenes, y ahí es cuando las aprovechan. Y todos estos jóvenes que se inician en las letras tienen también sus primeros pininos al público en las tertulias. Así lo hace, por ejemplo, Guillermo Prieto, así lo hace Ignacio Ramírez. En este tipo de reuniones había reuniones y tertulias, no solamente, los jóvenes no lo hacían en casas como lo hacían las familias, se hacían mucho en las librerías, por ejemplo, en la librería de Herrera, en fin, cualquiera de esos, se acostumbraba a la gente, los que escribían, se reunían por las tardes y se leían lo que habían preparado. Muchos de los que ya tenían cierto nombre en la República de las Letras, pues daban ahí sus presentaciones de sus libros, conforme, más o menos siguiendo el símil de esta época, y todos los muchachos empezaban así a formarse. Se casa bastante joven con Josefina Bross. Les digo que aquí salen ustedes perdiendo porque Ortiz Monasterio, por ejemplo, también tiene muy completa la obra de Riva Palacio. Publicó también la correspondencia entre Josefina Bross y Riva Palacio, y entonces tiene también un estudio introductorio de cómo es la relación amorosa entre ellos, también muy de la época. Él iba todas las tardes a verla y platicar un rato con ella a la reja de su ventana. Iba y le esperaba que saliera a misa, la acompañaba, la dejaba, en fin, como hacían la mayoría de los jóvenes de la época. Y también ahí es cuando se pule más como poeta, porque ya empieza a escribir para alguien distinto a él mismo. Las primeras que les platicaba yo eran muy íntimas, esas no se conocieron sino hasta después, porque se conservan en su archivo. Estas otras poesías ya las comparte con alguien, y empieza a compartirlas con Josefina. A lo largo de 3 años que le escribía casi diariamente una carta, se cuelan en estas cartas los primeros intentos de poesía de Riva Palacio, y es a su novia. Se casa, es secretario, y logra un ascenso. De regidor del ayuntamiento es ascendido a secretario del ayuntamiento. Y esto le representa en lo personal un ascenso importante, porque ya empezó a ganar 3,000 pesos al año. Vicente, si bien es cierto, no estaban
no vivían muy precariamente porque los ingresos de su papá, que no eran demasiado buenos, no eran demasiado malos, eran propietarios de una hacienda, su papá fue diputado en varias ocasiones, gobernador en otras, así que no vivían tan mal, pero no había una gran abundancia, no era, como dice también Ortiz Monasterio, no era de los escandones de su época, pero vivía bien. Pero esto ya le representa una independencia personal. Da un ascenso importante en su carrera política. Hago un paréntesis, pensando de cómo iba a platicar a ustedes el día de hoy, pensaba yo al principio hablar de su carrera militar, para no tener digresiones. Primero lo abordaríamos como militar, después como novelista, en fin, como político, para hacer un acotamiento de cada uno de estos aspectos de Riva Palacio. Pero me di cuenta que era muy difícil porque se va entremezclando en los tiempos todas esas actividades y hay un momento en que Vicente es todo al mismo tiempo. Y muchas de su situación política influye en su situación militar y mucha de su situación militar y política influye incluso en su obra como literato. Entonces, conforme vamos pasando, lo vamos a seguir con su cronología y sirve que vamos viendo el tiempo y la época de Vicente. Es un momento importante en el cual los jóvenes pueden dar un pequeño brinco en la política. Veíamos cómo antes era casi la única oportunidad política de la mayoría, sobre todo la clase media, era pertenecer al ayuntamiento, como síndicos, como regidores. Ser secretario ya era un paso muy alto, pero por lo general no pasaban de ahí, porque estaba muy cerrado, muy restringido el grupo político. Pero se da una coyuntura importante. Recuerden ustedes, a partir del 54 se da la revolución de Ayutla y eso provoca un vacío de poder. Todos aquellos, sobre todo los militares, que eran los que habían estado rigiendo los destinos en la primera mitad del siglo XIX, son relegados, sobre todo los santanistas y los conservadores. Se hace un hueco y es cuando se aprovecha que los jóvenes liberales acceden al ejercicio político y a muy buen nivel. Y así le toca a Vicente ser diputado suplente por el Estado de México en el Congreso Constituyente del 56. Tal vez no hubiera participado Vicente en las discusiones porque era suplente, si no fuera porque León Guzmán, que era el titular, se ausentó un tiempo y tuvo la oportunidad entonces Vicente de participar. Y le tocó ser integrante de la Comisión de Guardia Nacional. Esto es importante. Es importante porque ahí se dio cuenta, él no había tenido mayor experiencia más que ese ejercicio que había hecho en su hacienda con los peones, no había tenido mayor participación militar, pero al empaparse en la comisión de Guardia Nacional, se dio cuenta cuáles eran los problemas que tenía la Guardia Nacional para su funcionamiento. Eso fue muy importante en su carrera posterior. Se empapó de la teoría, sobre todo de la administración de la intendencia militar. Es miembro sigue él siendo miembro del ayuntamiento, porque acuérdense que en esa época se podía ser el ajonjolí de todos los moles, estar en el ayuntamiento, ser parte del ejecutivo y estar en el legislativo. No estaba restringido como lo está ahora. Termina su breve paso por el Congreso, regresa el titular de la Diputación y sigue en el ayuntamiento. Se promulga la Constitución del 57 y en diciembre de ese año, como ustedes saben, ocurre el golpe de Estado de Ignacio Comonfort con el Plan de Tacubaya. Se desconoce la Constitución, en fin, todo lo que nosotros recordamos. Don Benito Juárez sale al interior de la República y el Ayuntamiento de la Ciudad de México se declara contrario al Plan de Tacubaya. Y siendo su secretario, don Vicente, pues va a dar con su persona a la cárcel.
y no caen demasiadas veces en la cárcel, como le ocurrió a muchos de sus contemporáneos. Recuerden, Mateos, Prieto, Zarco, todos ellos tuvieron un periplo muy similar, tuvieron su experiencia en la cárcel. Y Vicente no es la excepción, también va a dar con sus huesos en la cárcel, está un pequeño periodo, es excarcelado, y nuevamente cuando está Miramón en el poder, no es de sus simpatías y regresa a prisión. Está unos meses y cuando lo van a prender por tercera ocasión, va y se esconde en su hacienda, y ahí permanece un tiempo. Y se queda hasta 1861, cuando termina la Guerra de 3 años. Fue una época en que no aprovechó mucho Vicente como lo conocemos nosotros. Una persona que era increíblemente inquieta y que después lo fue más. Pasa unos cuantos años en su hacienda, entre la Ciudad de México y su hacienda, y no sabemos mucho de él. Se dedica un poquito, no puede dedicarse a la abogacía porque sus enemigos siempre le tienen puesto el ojo, así que se dedica más a la administración de la hacienda, así que también podemos sumarle a todas sus actividades el ser empresario, hacendado. Pero regresa en 1861 y ahí sí, con mucho entusiasmo, muchos ánimos, yo creo que quería recuperar el tiempo perdido. Y logra ser electo diputado al segundo Congreso Constituyente. Y ahí sí ya tiene una participación más activa, más importante. Coincide con Ignacio Manuel Altamirano. Y coincide no solamente con su amigo físicamente, sino coincide con sus ideas. Los dos resultan ser orteguistas. Habían apoyado las leyes de reforma, estaban de acuerdo, pero no estaban de acuerdo con don Benito. Don Benito no les acababa de convencer, sobre todo porque creían que él tenía esa vocación del cesarismo, le llamaba Riva Palacio. Quería estar presente en todo. Don Benito quería conciliar con el Congreso. Le tocó esa legislatura, fue muy áspera con él, y él quería pactar con ellos, quería acordar para poder llevar a cabo su plan de gobierno, e incluso trata de atraerse a los orteguistas. Y uno de los orteguistas al que quiere atraer es a Vicente Riva Palacio. Se entrevista con él para ofrecerle la cartera de Hacienda. Esto es en 1861, él tenía 29 años, era bastante joven y tiene la oportunidad de ser ministro de Hacienda. Todavía don Benito le hace creer que va a decidirse por él, porque lo que quiere don Benito es acordar con el Congreso, y entonces les dice que va a formar su gabinete, va a ser un gabinete parlamentario, que la Cámara le proponga varios nombres y él escogerá a 4 para que sean sus ministros. Entre ellos, les digo, va Riva Palacio. Curiosamente, ya cuando parecía que iba a fraguar ese ministerio, quien convence a don Benito de que no era muy conveniente que fuera este joven quien ocupara el ministerio, va a ser León Guzmán, el que había sido el candidato titular, propietario de la curul de Riva Palacio. No sé si fuera que hayan quedado ahí algún sentimiento, pero el caso es que es el que platica con don Benito y no se da este nombramiento de Riva Palacio. Ahí a Riva Palacio, si no le caía muy bien don Benito, yo creo que le cayó otra piedrita en el hígado. No lo hizo ya tan feliz. Y al poco tiempo, recordarán ustedes, los diputados que no estaban muy contentos con don Benito firman una carta pidiendo su renuncia. Son 51 diputados que le solicitan
que por el bien de la República, sobre todo para que se lograra la armonía. Recuerden ustedes que si bien es cierto la guerra de reforma había terminado en Calpulalpa en el año anterior, quedaban muchísimas partidas de disidentes esparcidas por la República. No había dinero para combatirlos y la división entre los propios liberales obstaculizaba más el orden en la administración pública. Entonces le piden a don Benito que renuncie. Dos de los más destacados firmantes, destacados ahora, en ese momento no eran nadie realmente, eran Ignacio Manuel Altamirano y otro era Vicente Riva Palacio. Ahí nuevamente vuelven a confluir estos jóvenes, y resulta que entonces que estos jóvenes eran, más que les cayera mal don Benito, no estuvieran tan de acuerdo con él, les caía mejor González Ortega. Esa era la auténtica realidad. 52 diputados al día siguiente firman una petición al presidente para que no renuncie. Entonces, eso le permite librar dignamente ese trago amargo a don Benito. No estaba obligado constitucionalmente a hacerles caso, no, pero políticamente lo hacía quedar muy mal, y lo vienen a rescatar otros 52 diputados que sí lo apoyan. Como recuerdan ustedes, hay una crisis ministerial, hay sobre todo un gran problema económico, el erario está completamente quebrado, y eso obliga a don Benito a decretar la suspensión de pagos. La suspensión de pagos provoca un conflicto internacional que todos conocemos, en la Convención de Londres, la escuadra tripartita que invade Veracruz y inicia la intervención. Pues, perdón, me brincaba. En ese momento, pues es muy inquieto Vicente y empieza a participar en un periódico que fue en su época muy importante. Empieza a colaborar con La Orquesta, donde sobre todo es conocidísimo por las caricaturas de Escalante, que es lo que más hacía que se vendiera ese periódico, y muchos de los versos satíricos que escribía Riva Palacio era también causa de su éxito de ventas. Y no conforme con todo esto, es cuando empieza a trabajar con otro amigo suyo que conoció en Toluca, que es Juana Mateos. Y entonces comienzan a escribir obras de teatro. Los Riva Palacio no habían sido gente de teatro, y recuerden ustedes seguramente lo saben, en esa época la gente de teatro muy bien vista no era. Y sobre todo el tipo de teatro que hacía Riva Palacio y Juana Mateos, el tipo de los sainetes, que era más como de revista musical. Ese tipo de obras de teatro que hacían Juana Mateos y Vicente Riva Palacio eran el tipo de obras que después en el siglo XX interpretaba Palillo. Y eran muy actuales. Si nosotros los vemos interpretar una obra de teatro de Mateos y de Riva Palacio, lo más seguro es que no nos gustará mucho, y sobre todo que no comprendiéramos la intencionalidad y los diálogos que hacían en estas obras, porque tenían una intención política y sobre todo de crítica al gobierno juarista. Escribe 15 obras de teatro en 2 años, del 61 al 62. Entonces imagínense nada más la actividad que tenía Riva Palacio. Estaba en la Cámara de Diputados, colaboraba en la orquesta y escribía y dirigía junto con Juana Mateos obras de teatro. 15 en 2 años. Entonces tenían que ser muy ágiles, muy rápidos con su pluma, pero sobre todo tenían que ser muy actuales en los temas, porque eran referidos a los temas del momento. Y no sé, hace no muchos años, en el siglo XX, por ejemplo, salían obras de teatro como Las calles de mi general, para referirse a Plutarco Elías Calles. Algo similar hacían ellos, y entonces sus personajes eran Juan José,
y se referían al gobernador del Distrito Federal, a Juan José Vaz. En fin, y esos eran sus personajes. Entonces, por eso, si nosotros los vemos ahorita representadas, no les encontraríamos tanto el sabor, porque nos sacarían completamente de contexto, eran muy locales. Y la mayoría de las obras se perdieron, no tenemos nosotros los guiones de estas obras, la mayoría de ellas no existen ya. Y se da un caso también muy interesante. No solamente empleaba su pluma en la orquesta y sus obras de teatro para atacar al gobierno del presidente Juárez, también lo usaba para atacar otras instituciones con las cuales no comulgaba mucho. Por ejemplo, la Iglesia. Entonces, en sus obras de teatro eran políticas y atacaban a don Benito, pero también a la Iglesia. Y don Benito, que no era muy rencoroso en ese sentido, le da el permiso, es más, la orden, para que fuera a recoger los archivos de la Inquisición, al archivo del arzobispado, y que los aprovechara en sus obras de teatro, en su obra literaria, para atacar a esa institución, para exhibirla. Era la intención exhibir a la Iglesia en todo su tamaño, sobre todo porque en esos años estaba la guerra de folletos, habían los pastorales que dirigían los arzobispos, quejándose, diciendo de haber sido despojados injustamente, diciendo que la Iglesia había sido esto y aquello, y siempre había sido una belleza increíble, y sobre todo porque había el malestar de la gente, porque se habían dado la expulsión de los obispos y arzobispos que habían apoyado el gobierno de Miramón. José Clemente Munguía, La Bastida, habían sido expulsados a los pocos meses de entrar nuevamente el gobierno de la República a la Ciudad de México. Así que había que limar esa aspereza y enseñarle a la gente que esos señores tan buenos que fueron injustamente expulsados no eran representantes de una institución tan extraordinariamente buena como que lo querían presentar. Así que exhibir los papeles de la Inquisición era una muy buena estrategia y se los dan a Vicente. Y aquí empieza otra característica interesante de Vicente Riva Palacio, el coleccionismo. Nos vamos a brincar un poquito el tiempo para explicarles esto. Le dan los papeles de la Inquisición a Vicente Riva Palacio para que los trabajara. Pasan los años, los trabaja increíblemente bien, produce obras que después veremos. Y ya cuando el gobierno le dice, bueno, don Vicente, ya trabajó usted, ya produjo, sea usted tan gentil y amable de regresarnos los papeles que le prestamos. No se oyó. Le insistieron mucho. Y después él alegó que, bueno, perdón, yo no lo regresaba porque como el gobierno de la República durante mi época como general, durante la intervención, pues nunca me pasó mi sueldo, pues yo creí que aparte de él, total, que se quería cobrar a lo chino. Afortunadamente no prosperó y esos documentos, que se llama ahora el lote Riva Palacio, están en el Archivo General de la Nación. Tuve oportunidad de conocerlos ahí, es interesantísimos, y también de conocer en el Archivo General de la Nación otra faceta coleccionista de don Vicente, pero llegaremos ahí, pero para no disgregarme mucho. Les decía que ocurre la invasión, la intervención francesa, y Vicente inmediatamente forma su propio guardia. Él se encarga de reclutar gente, sobre todo en el Estado de México, en las proximidades de su hacienda. Él tenía muy buenas relaciones ahí y organiza ahí una pequeña guardia nacional. No pide dinero al erario, él le busca cómo conseguirse recursos y forma una pequeña guardia.
y ahí empieza realmente su carrera como militar. Autorizado para formar una fuerza de Guardia Nacional. En estricto sentido, él había organizado, se había acogido a una ley que promulgó don Benito Juárez a principios de 1862, autorizando la formación de guerrillas. Y entonces él forma una guerrilla, pero le llama Guardia Nacional, le da más forma, y es cuando aprovecha lo que aprendió en la Comisión de Guardia Nacional en la Cámara de Diputados. En esa misma época también se va como guerrillero por otros lados Altamirano. Y ven entonces cómo también los literatos empiezan a buscarle, no son la excepción. No lo hacen Prieto, no lo hacen Zarco, porque ya eran un poquito mayorcitos, no mucho, pero no tenían la juventud y el entusiasmo que tenían estos dos. Se forma su Guardia Nacional y se le presenta a don Ignacio Zaragoza. Don Ignacio Zaragoza le encomienda el cuidado de cierto paso entre la Ciudad de México y Puebla para que la guareciera. Esa fue su participación en la defensa de Puebla. Pasa lo que pasa, se derrota a los franceses en Puebla, pero ya saben ustedes, no se logra la expulsión de las fuerzas francesas y nuevamente vuelven al año siguiente sobre Puebla, que le corresponde ahora defender a González Ortega. Se le presenta Vicente a González Ortega y él lo aprovecha como se aprovechaba a los jóvenes de esas mismas características, lo integra a su Estado Mayor, le sirve sus conocimientos como abogado, le sirve su experiencia militar, le sirve su muy buena pluma y lo integra al Estado Mayor del Ejército de Oriente. Vicente sale de Puebla en una comisión ahí para llevar ciertos mensajes a la Ciudad de México y después ya no puede regresar porque está sitiada la ciudad de Puebla. Así que se integra al Ejército del Centro que dirige Ignacio Comonfort. Está presente en la batalla de San Lorenzo, que fue catastrófica para el Ejército del Centro, lo desbanda un poco este ejército y Vicente se viene a guarecer a la Ciudad de México. Cuando llega a la Ciudad de México, don Benito quiere aprovecharlo y le ofrece la dirección del Diario Oficial. Pero ya estaba el gusanito de Vicente de defender a su patria con las armas. Él quiere dejar de lado un momento todo lo demás, como político, como funcionario, y quiere dedicarse a defender a su patria de una manera más activa, como militar. Así que cuando sale don Benito de la Ciudad de México y se va a San Luis Potosí, se va con él. Y en el camino don Benito lo nombra gobernador del primer distrito del Estado de México, gobernador y comandante militar de ese distrito, cuya sede está en Toluca, pero es ocupada inmediatamente por los intervencionistas, así que realmente siendo gobernador de ese distrito no puede ejercerlo en el lugar que le corresponde, sino lo tiene que hacer en Zitácuaro. Y es cosa muy interesante, Zitácuaro, lo dice el mismo Riva Palacio, era una ciudad muy difícil, muy fácil de tomar y muy difícil de retener. Así que Vicente entra y sale constantemente de Zitácuaro. Y en una de esas ocasiones toma muy brillantemente, en el 64 toma la ciudad de Zitácuaro, y es cuando don Benito lo nombra en recompensa, lo nombra general de brigada. Entonces empieza a ser el general Riva Palacio. Había sido coronel por haber formado su Guardia Nacional, y entonces sí ya lo hace general de brigada efectivo, asimilado al Ejército Federal. Se hace cargo, veo que se nos está yendo el tiempo, se hace cargo de la gobernatura de Michoacán el general Arteaga, quien después se la relega, se la delega a Riva Palacio y lo nombra a su vez gobernador de Michoacán, en sustitución del anterior gobernador, que es el gobernador Salazar. Y el gobernador Salazar sí no tiene ningún empacho en reconocerlo como gobernador, pero no como comandante militar del Estado.
Así que se revela a esta orden Salazar y le entrega la gobernatura, pero toma su división y se la lleva, y se va con ella a Guanajuato. Y entre ellos se lleva a Régules, que era su mejor general. ¿Qué hace Riva Palacio, siendo nominalmente el general de esta división, pero sin tropa? Pues hace lo mejor que sabe hacer, y es organizarla, porque como militar no fue malo, pero era un mucho mejor administrador, y sabía él siempre conseguir recursos, organizar la tropa, y sabía hacerse querer de la gente, pero no era un gran estratega. Les digo, no era malo, pero no tenía ese talento que tenía, por ejemplo, Régules. Y tenía un defecto también muy grande, el haber sido orteguista. Así que en 1865, cuando González Ortega comienza a pedirle a don Benito que le haga entrega de la presidencia de la República que le correspondía como presidente de la Suprema Corte de Justicia, don Benito, recuerden ustedes, no creó oportuno entregar la presidencia dadas las circunstancias que estaba atravesando el país. Pero mucha de la gente que estaba con la causa de la República sí favorecían la causa de González Ortega, sobre todo aquellos quienes lo habían apoyado, sobre todo en el 61, cuando aspiraba a la presidencia, y entre ellos estaba Vicente Riva Palacio, y gente muy cercana a don Benito, como Guillermo Prieto, en fin. ¿Qué hace don Benito? Don Benito, si algo siempre fue muy cauto, siempre supo ver adelante, y previendo cualquier cosa le pide a Riva Palacio que haga favor de entregar la gobernatura de Michoacán y la comandancia militar a Régules. Varias personas pensaron que eso iba a provocar que Riva Palacio se rebelara e incluso se pudiera pasar al enemigo, como habían hecho muchos otros, como Vidaurri, como López Uraga, en fin. Pero Riva Palacio no, Riva Palacio era de otra madera. Incluso antes de que tomara su resolución, Riva Palacio, ya Altamirano, su amigo, le había escrito al presidente y le dijo: no se preocupe, señor presidente, cualquiera se rebelaría porque es una ofensa incluso personal, pero no Riva Palacio. Riva Palacio se someterá, y de buen grado. Y así lo hizo. Entregó el mando a Régules, que teóricamente debía haber sido su subordinado desde que lo había nombrado gobernador a Riva Palacio. Nunca le hizo mucho caso, pero ahora se daba la ocasión de que incluso aquel que se le había rebelado iba a ser el jefe de Riva Palacio. Lo entregó de buen modo. Don Vicente sí se sintió, no le gustó mucho, pero acató la orden, se disciplinó y entregó el mando. Pero sí, su orgullo no lo permitía permanecer bajo las órdenes de Régules. Así que él se decidió por formar nuevamente otra guardia, pero no tenía los recursos. Así que viajó a la tierra de sus mayores, a buscar a los Álvarez. Se fue a Tixtla, y entonces ahí fue muy bien recibido porque era el nieto de Vicente Guerrero. Y entonces se fue a la tierra natal de su abuelo. Ahí en ese momento estaba Altamirano, estaban muchos parientes de él, vivían muchos hermanos de don Vicente, muchos, una hija natural que había tenido, en fin. Llegó y es muy bien recibido. Los Álvarez, también en consideración al origen de este muchacho, le prometieron ayuda. No le dieron tanto como él hubiera deseado, pero sí le dieron cierto apoyo, y así pudo organizar una pequeña guardia. Y con ella se fue hacia el centro donde ya se estaba desarrollando el final de la intervención. Y así puede él participar en el sitio de Querétaro, por ejemplo.
tiene esa oportunidad de estar en los momentos finales de la intervención, y se da el caso curioso de que pocos días después, cuando cae el imperio, está Riva Palacios dentro del ejército que tomó Puebla, y su papá está llegando a esa misma ciudad para ser el defensor del emperador. Curiosamente, cuando estaba Riva Palacio combatiendo en Michoacán a la intervención francesa, se da un caso interesante del emperador manda órdenes y una súplica al mariscal Bazán para que en caso de que caer prisionero Vicente Riva Palacio no se le aplicara la ley de 3 de octubre que condenaba a todos los soldados republicanos a ser juzgados como bandoleros y fusilados en el acto. Entonces se manda la orden para que el único, y así lo decía, la única excepción sea Vicente Riva Palacio. Si llegase a caer prisionero, sea remitido a la Ciudad de México sin ser pasado por las armas. ¿Por qué? Porque Maximiliano le había tomado mucho cariño a don Mariano. Entonces, y se da también, y también por eso mismo le hizo ofertas de pasarse al imperio. No quería don Vicente, se negó porque eso era vivir con ese baldón de saberse traidor, no lo iba a poder soportar, entonces no aceptó. Y entonces todavía le hicieron la oferta, decir, bueno, no hay problema, le ofrecemos a usted una pensión, algo para que usted pueda salir del país y radicar en el extranjero. Entonces le querían dar un soborno ahí disfrazado de algo para que abandonara sus filas, no se sumara al imperio, pero se exiliara. Y no acepta Riva Palacio. Entonces se da un caso interesantísimo porque el padre sí colabora con el imperio y el hijo lo combate. No es tan extraño, también es algo que sucedió mucho. Un crítico del imperio fue, por ejemplo, Juan de Dios Peza, que siendo joven hizo unas manifestaciones en contra del imperio, y en ese momento su papá era ministro de guerra del imperio. Y cuando le fueron a reclamar a Juan de Dios Peza, le dijeron, oiga, su hijo está haciendo y esto, le dijo, ¿qué quiere que haga yo? Somos de dos diferentes generaciones, vemos el mundo de dos maneras distintas. Y algo muy similar hacía también el papá de Vicente. Entonces, para que yo veo, por eso se daban ese tipo de hombres, sí era un mundo que formaba ese tipo de personas. Hay muchas similitudes en ese aspecto. Bueno, pero vemos que termina el sitio de Querétaro, se restablece la República, entra don Benito Juárez a la capital y una de las primeras medidas que toma es convocar a elecciones. ¿Y a quién va a apoyar Vicente Riva Palacio? Pues a Porfirio Díaz. Y sobre todo porque esos pequeños piques que había tenido con don Benito, esos van pudiendo. Y don Benito sí logró conservar la presidencia y logró conservar la unidad de la República en esos momentos, pero también hirió muchas susceptibilidades. Y al momento de restablecerse la República, sí hay una división, como luego en el 61 también vuelve a haber otra división entre los liberales. Y no muchos ven con buenos ojos que don Benito siguiera en la presidencia. Pero sí se entendió que era un momento importante en el cual apenas iba a empezar a consolidar, sobre todo la Constitución del 57, la reforma, así que don Benito, también nuevamente con un margen muy grande, gana la presidencia de la República. Pero se nota que hay un resentimiento, no rencor, hay que conocerlos, eran hombres bastante nobles en ese sentido. Ven ustedes cuando tiene esa pequeña diferencia o gran diferencia con don Benito Juárez en el 65, Riva Palacio no se lo toma demasiado a la tremenda, se traga su orgullo y en bien de una causa superior acepta esta situación. Lo mismo pasa en el 67, don Benito quiere conciliar
y le ofrece, por ejemplo, a estos grupos que se habían separado un poquito de su política, les ofrece participar, y le ofrece, por ejemplo, a Mateos, me parece, y también a Riva Palacio, que fueran magistrados interinos de la Suprema Corte mientras se convocaba elecciones, que fungieran como magistrados. Don Vicente no acepta. También muy correcta y muy educadamente le da las gracias al presidente Juárez, pero no acepta, por no sentirse capaz. Mis talentos no son suficientes, en fin, le agradezco a usted la deferencia, pero no gracias. Y sabemos que no lo decía dientes para afuera, porque al año siguiente presenta su candidatura como para magistrado de la Suprema Corte de Justicia y la gana. Así que realmente no quería recibirle a don Benito ese cargo. Y también nuevamente en los periódicos empieza su labor pro Porfirio Díaz y anti Juárez. Y es cuando también se da un momento interesante en la vida de Riva Palacio, porque ya tiene el tiempo que dedicarle a esos archivos que le habían encomendado. Y así que del 68 al 72, fíjese también qué periodo tan corto, escribe 6 novelas históricas. Todos las conocemos, son buenísimas. Mi favorita, Martín Garatuza. Monja casada, virgen y mártir, Los piratas del Golfo, en fin, 6. Una muy interesante, Guillén de Lampart, rey de México. Esa es muy interesante porque hay un personaje en la columna de la Independencia que nadie identificaba mucho y se llama, ¿este señor quién es? Y es Guillén de Lampart, un irlandés, que alguien convenció a don Porfirio Díaz de que este había sido el primer promotor de la independencia de México. Y sí, en cierto, una independencia de México que lo favorecía a él, porque era un señor muy, muy inteligente, muy hábil, que tuvo la fina ocurrencia de falsificar documentos con la firma del rey de España, nombrándolo virrey de la Nueva España. Y llegó, desembarcó, y no sé cómo se ingenió para que en el barco le hicieran mucha ceremonia, y entonces él bajara y con las autoridades y dije, traigo cédula real para reemplazar al virrey, y que estuvo así de tomarles el pelo a todos y convencerlos. Por alguna razón se le cayó el teatro y fue a dar con sus huesos a la Inquisición. Ese fue uno de los expedientes que encontró Vicente y lo explotó muy bien junto con el de Garatuza. El expediente de Garatuza es interesantísimo, el personaje de la novela se queda corto. En fin, esos personajes, y con eso hace sus novelas. Y les decía que podíamos platicar de cualquiera de estos aspectos largo y tendido. Incluso las novelas de la etapa como novelista de Riva Palacio es muy interesante. Mucha gente cree que él es el creador de ese género de la novela histórica de la colonia, y sobre todo que trata la Inquisición. Porque ven ustedes sus novelas, Martín Garatuza es personaje de la Inquisición, Guillén de Lampart, la monja casada, virgen y mártir, en fin, todos estos están basados en personajes reales, históricos, tomados de expedientes de la Inquisición. En las novelas de Riva Palacio tienen un eje central todo, es muy interesante. Siempre, vean ustedes, habla de la independencia de México. Guillén de Lampart, el rey de México, Martín Garatuza, que se refiere a la conspiración de Martín Cortés. En fin, todos estos giran en la idea de que existe un pensamiento, un espíritu criollo que deseaba desde su nacimiento la independencia de México, y que buscan siempre el modo de sacudirse el yugo español. Ese siempre es el eje de las novelas históricas de Riva Palacio. Si en sus obras de teatro es la sátira política, en sus novelas tienen esa característica, todas tienden por ahí, excepto una. Y eso es discutible. Calvario y Tabor, por ejemplo, que es la única que no trata sobre la colonia, se refiere a la intervención francesa y es
para nosotros es histórica, pero en ese momento era una novela actual, que relataba los años del 64 al 67. Cómo termina el Calvario, termina el Cerro de las Campanas, en fin, y bien visto también es sobre la independencia de México, cómo es ese pueblo que está luchando por su independencia. Entonces, en ese sentido, las novelas de Rivapalacio tienen siempre también una intencionalidad y su visión de lo que es la historia, pero es una visión que empieza a formarse y empieza a formar una nueva etapa en Rivapalacio, que es la de historiador. Ahora, pero permítame cerrar esta idea. Se piensa que es el creador de la novela histórica de la colonia y realmente no lo es. No es original en Rivapalacio. Otros personajes ya habían hecho incluso las mismas temáticas y con los mismos ejes. La primera gran novela de la Inquisición que se hace, la hace Justo Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra Méndez, La hija del judío. Y curiosamente trata más o menos de lo mismo. Son unos criptojudíos que se esconden de la Inquisición, pero que esta chica casa con un muchacho que viene siendo descendiente de Huatzemotzin, así que realmente lo que quieren hacer es lograr la independencia de México. O sea, también era algo muy de la época, las temáticas de las novelas que se empiezan a crear, cuando empieza a crearse lo que pensaban ellos hacer la novela nacional, empezar la novela nacional, adoptan las mismas temáticas y el mismo hacen Juana Mateos, El Sol de Mayo, que se parece mucho a Calvario y Tabor. El Cerro de las Campanas de Juana Mateos se parece a Calvario y Tabor. Se ven incluso las temáticas, no es que se fusilaran, sino que hay una línea, hay una intencionalidad de los novelistas, de los literatos de la época, de ir marcando una tendencia. Entonces, porque el tiempo, las circunstancias los llevaban a crear ese tipo incluso de novelas y aprovechar un recurso muy de la época. ¿Por qué desde el 68 al 72 viene ese boom de novelas de Rivapalacio? Tiene que aprovechar una coyuntura importante, una sed también del consumidor, y hace lo que habían hecho otros antes también, sobre todo en los 40, Manuel Paino lo había hecho con mucho éxito, y es publicar sus novelas por entregas. Y entonces había estas novelitas, las hacía en pequeños fascículos de 20 paginitas que costaban la fabulosa cantidad de $1 el fascículo. Total, que acababa pagando como 2-3 pesos la gente por la novelita completa. $1, recuerden ustedes, la octava parte de $1. Entonces, si un jornalero ganaba $2, estaba pesadito, pero la gente le gustaba mucho y entonces también incluso utilizan esa estrategia de hacerla de episodios, de dejar qué pasará, no dejen ustedes de ver, y entonces tuvo mucho éxito económico, le empezó a ir bien, y don Vicente dice, bueno, no solamente eso, sino que también le picó el gusano de la historia. Entonces quiere empezar a hacer historia. Y sobre todo cuando tiene la oportunidad se empieza a hacer una buena amistad con Manuel González. Me estoy brincando mucho porque creo que ya se nos fue el tiempo. Fue también ministro de Fomento, tal, ¿no? Y empieza a trabar amistad con Manuel González, con el Manco. El Manco de Teocac, pero fue porque Teocac, ustedes recuerden, después de Tuxtepec le salva en la situación ahí a don Porfirio, pero perdió el brazo en Puebla en 2 de abril. Pero bueno, nos saltamos muchos episodios, pero lo interesante es que quiere hacer historia, pero ya le tomó gusto a las novelas por episodios, por entregas. Y hay otra faceta de don Vicente, el empresario, pero un empresario que explota una sed que tenía también la gente por conocer la historia. Viene un momento en que la gente quiere saber qué pasó y cómo pasó.
y se le ocurre escribir una obra monumental que platique absolutamente toda la historia de México, porque todo estaba muy fragmentada. Había obras de todas las épocas, pero no una que tuviera un hilo que explicara todo. Y la primero que ocurre con don Vicente es que Manuel González le encarga, le dice: sí, me parece muy bien, vamos a hacer, y usted estuvo ahí, general, vamos a escribir la historia general. Ortiz Monasterio, y si le gana un puntito, le llama que iba la historia general de la intervención y el imperio. Y yo ya, cuando tuve la oportunidad de trabajar los documentos estos en el Archivo General de la Nación, y lo contrataba para, se iba a llamar La historia del pueblo mexicano contra la intervención y el imperio. En el 94 me encomendó la doctora Galeana que organizara yo el Fondo Segundo Imperio en el Archivo General de la Nación. Y una de las primeras cosas que hice fue buscar, bueno, cómo llegó esto aquí. Y llegó ahí porque cuando en 1881 Manuel González le encargó a Riva Palacio que escribiera esta historia del pueblo mexicano, la lucha del pueblo mexicano contra la intervención y el imperio, le hizo el encargo, y Vicente inmediatamente comenzó a escribir a todas personas que conocía y no conocía que hubieran participado contra la lucha contra el imperio. Entonces a todos los generales, a todo el mundo le escribió, le pidió sus papeles, sus mapas, todo lo que tuviera. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, mucha gente le contestó, le mandó sus diarios, sus documentos, y no pasó nada. Por alguna razón esto no se escribió. En 1906, el general Francisco Leiva le escribe a Porfirio Díaz y le dice: oiga, en 1881 me escribió Riva Palacio, me pidió mis documentos para escribir esta historia, pero ya no supe qué pasó, yo ya estoy muy grande. Si usted me hace favor de saber averiguar qué pasó con estos documentos y los recupera, yo con mucho gusto los dono a la nación. Le encargan a Luis González Obregón que busque, que haga una indagatoria qué pasó con esto, y en resumidas cuentas hicieron una relación de qué era lo que habían entregado todos los generales, en fin, hicieron una relación de esto y se pusieron a buscar. Y González Obregón un día dijo, era director del Archivo General de la Nación en aquel entonces, dijo: ah, caray, si esto está aquí. Y descubrió que estaba en el Archivo General de la Nación. Esos documentos que tanto habían se creían perdidos, ya estaban ahí. Y resulta que, en resumidas cuentas, cuando muere Riva Palacio, su hijo Federico los guardó muy bien, los organizó y se los vendió a un español. Y entonces ya cuando hicieron averiguaciones dijeron: ¿y este español a quién creen que se lo vendió? Al Archivo General de la Nación. Y lo triste del caso es que pidió documentos Riva Palacio, y le pidió a los particulares y todo, pero también le pidió al Archivo General de la Nación, que también le entregó, y después se los volvieron a vender. Bueno, pero lo bueno es que se recuperaron y ya aparecieron. No se hace esta gran obra que se pensaba hacer, en cambio se hace otra que todos ustedes conocen: México a través de los siglos. Y él dice don Vicente: obra única en su género, porque tal. La verdad no es cierto, porque la primera obra monumental que abarcara desde la creación de la tierra hasta los momentos actuales la había escrito ya Niceto de Zamacois. Pero Niceto de Zamacois, este señor tenía dos defectos. Uno, el mayor, es ser conservador, y otro, que era español. Y entonces a mucha gente no le simpatizaba mucho ese detalle, así que preferían que se hiciera desde otra perspectiva, y sobre todo la perspectiva liberal. Y empieza a fraguarse México a través de los siglos. Pero aquí viene una innovación importante en México. ¿Con qué la voy a hacer? Pues ideó que le iba a hacer por fascículos, pero le iba a hacer por suscripción.
Entonces, por eso empieza obra única en su género, que hace esto y lo otro, y que narrará esto y contará con tantas láminas y tal, para empezarla en preventa. Y entonces empezó con mucho éxito, y la verdad es que fue un exitazo. Es una de las obras que se sigue reeditando, y todo el mundo lo sabe. En muchos de los hogares mexicanos hay por lo menos un tomo de México a través de los siglos, y muchos de los hogares mexicanos que tienen México a través de los siglos lo tienen de todos los sabores, porque originalmente son 5 tomos, pero después se hizo una versión de 12, y luego se hizo mi compendio chiquito, y luego se hicieron una de 4, en fin, y mucha gente tiene, yo lo he visto en la casa de las gentes, que tienen de chile dulce, pozole de las ediciones. Incluso creo que fue en los 70 se volvió a hacer por fascículos, y se salió y lo podía uno encuadernar, en fin, con mucho éxito, y aprovechó mucho don Vicente esa ocasión para vender y tal. Se supo asociar con un editor español, con Vallesca, para que hiciera la estrategia, y le fue muy bien porque innovó aquí en México. ¿Ustedes creen que Clio es la que empezó a hacer estas innovaciones? No, aquí en México fue Vicente Riva Palacio, y le copió el sistema a Bancroft. Bancroft en Estados Unidos, que eso hacía, tuvo mucho éxito, prevendía y hacía fascículos. Entonces le gustó el sistema y comenzó a hacerlo, y creó la industria historiográfica, porque entonces contrató a mucha gente que dedicó a muchos. Tú te vas a ir a los archivos a fichar, y tú te vas a ir a buscar mapas, y vamos a contratar un asesor geográfico. Entonces contrataron a García Cubas, y en fin, se supo rodear de la gente adecuada, y cada quien hacía algo, y empezaban a hacer como una cadena de producción, lo mismo que había hecho Bancroft en Estados Unidos, y hacían una cadena de producción, y eso le permitió hacer esos librotes tan bien documentados. Y ven ustedes, uno de las cosas que tiene México a través de los siglos es que hace mención, y llegaron y se firmó el plan de Iguala, y se reproduce el documento, y transcriben muchos documentos y discursos, en fin, que en esa época no podían encontrar en ninguna otra parte. Y entonces ya le tomó muy buen sabor como historiador a esta actividad, y nace entonces el historiador, que había estado en germen en las novelas históricas, pero cuando hacía novelas históricas no tenía una técnica, no estaba adscrito a ninguna corriente teórica de la historia. Y vemos entonces, ya podemos apreciar un salto en la ideología de Riva Palacio, y descubrimos en él el positivismo. Él no lo dice, pero cuando describe, ¿se acuerdan que decía obra monumental y tal? Dice también: muchos escritos sobre la historia de México, ya acerca de los tiempos anteriores al descubrimiento de América, ya de la conquista del imperio de Moctezuma por los españoles, ya de los 3 siglos que constituyen la época colonial, ya de sus guerras de independencia o de sus revoluciones de reforma. Les quería yo leer esto para que vean ustedes cómo no habla de la guerra de independencia, no habla de la guerra de reforma, sino de las... Pero todas estas obras, aunque contiene abundantes y ricos veneros de noticias exactas y de apreciaciones importantes, no están formando un cuerpo en cuyas íntimas relaciones pueda estudiarse y comprenderse el movimiento sociológico de un pueblo que en menos de 4 siglos ha atravesado en sus diferentes evoluciones los inmensos periodos que cuenta la humanidad desde la edad que se llaman Entonces ya podemos ver que él no es tanto un historiador aficionado, incluso ya está adscrito a una corriente de pensamiento que justifica teóricamente la historia, y es el positivismo. Lo vemos aquí, ya habla de sociología, ya habla de la evolución, y no solamente de un positivismo cualquiera, sino que se ve que es spenceriano porque habla de evolución.
y vemos cómo habla de un transcurso de un pueblo, de una evolución, y cómo en 4 siglos va pasando de estadios. Entonces, él justifica muy bien, se ve adscrito al positivismo, y no solamente, sino que lo ve como varios movimientos, como varias revoluciones, y habla de revolución de independencia, la revolución de reforma, no una revolución, sino varias revoluciones de reforma para distinguir sus varios periodos. Entonces, lo vemos cómo empieza en él un positivismo interesante. Y podríamos hablar muchísimo de todos estos temas, sobre todo de su tomo 2 de México a través de los siglos, que le correspondió escribir a él su visión de la colonia, que es interesantísimo. Ahí también vuelve a recuperar a Guillén de Lampart, en fin, se nota así un cierto dejo anticlericalista y correspondía a la época, debía ser, y sobre todo no porque fuera un liberal jacobino, porque no lo fue tanto, sino porque él ya veía cómo era una etapa pasada, que debió evolucionar México, la sociedad mexicana. Y entonces ya no lo ataca como lo atacaba en las novelas, como un liberal, sino aquí lo ve como un estadio caduco de una sociedad, ya lo juzga de una manera distinta. Y les digo, podríamos seguir platicando de él, pero miren, el tiempo es tremendo. Les invito a ustedes a que lean a Riva Palacio y que lean a Ortiz Monasterio. Les recomiendo Patria Torrón Cabós, también Historia y Ficción, en fin, y sobre todo en Patria Torrón Cabós hace un panorama muy bueno de todas estas facetas de Riva Palacio. Muchas gracias.